Antes de ver lo del trabajo individual, quiero recordarles el tema del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque tienen que formar sus grupos. Los grupos son máximo de 3 integrantes, ¿ok? El plazo que tienen ustedes es el 23 de marzo. En las aulas que yo tengo he formado un foro para todos los alumnos para que cada uno se presente, porque no todos se conocen, me parece. Pero no solo se presenten con su nombre, sino digan cuál es su profesión, porque lo ideal sería que los grupos se junten personas de profesiones diferentes, porque ahí en la discusión es donde más van a aprender. ¿No? De repente un ingeniero con una profesora, con un médico, depende de las profesiones. Claro, los que ya conocen gente y saben que ya han trabajado bien con ellos, perfecto. Pero hay muchos de ustedes que no conocen a sus compañeros. Entonces la idea sería que en este foro se vayan presentando y vayan conociéndose y ustedes escojan a su grupo. De todas maneras, a todos los alumnos que no tengan grupo, yo el 25 de marzo, con los que están libres, les voy a formar los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Ya depende de ustedes que se presenten en este foro. Hoy día he abierto los 2 foros para que vayan hablando. Ahora, ¿por qué me sirve también el tema de los grupos? En realidad me sirve porque yo además voy a formar por cada grupo un foro para que ustedes intercambien opiniones en ese foro. Este foro tiene un puntaje de 4 puntos en la nota del trabajo colaborativo. Ahora, 4 puntos que no necesariamente, o sea, alguien va a entrar, porque yo voy a saber quiénes entran, quiénes leen y quiénes participan. El que solo entra y no hace nada, obviamente no ha participado. Entonces la idea es que entren, lean lo que sus otros compañeros de grupo han hecho y participen y den opiniones, ¿no? Entonces lo que se va a calificar es la participación de ustedes dentro del grupo, ¿de acuerdo? Porque en realidad la nota del trabajo, por ejemplo, yo les pongo 18. Pero es verdad, pues de los 3 de repente hay uno que nunca participó, nunca mandó nada. Entonces no es justo que tenga 18 como los otros 2, ¿no? Entonces, es más, al final cuando me estén entregando el trabajo, yo les voy a mandar una rúbrica para que ustedes mismos se califiquen y califiquen a sus compañeros. Y en función de eso yo voy a ver, porque yo solo voy a ver el trabajo final. De repente es un trabajo que vale 20 y lo hizo una sola persona. Y no es justo que los 3 tengan 20. Entonces, cada uno sabe cuánto participó en el grupo, cuánto aportó en el grupo, cuánto se preocupó por el trabajo. Y saben cómo se comportaron sus compañeros. Entonces, los califican. Y yo en función de eso voy ajustando la nota. O sea, al que tiene mayor participación le pongo 20, la nota del trabajo, y a los demás les voy bajando en función de cómo sus compañeros de grupo los perciben, ¿no? Normalmente cuando todos trabajan en el grupo, obviamente todos tienen 20, ¿no? Y ustedes mismos me van a decir que sí, que todos fueron colaboradores y yo les pongo 20. Yo en eso no discuto. Entonces tengo 2 maneras de evaluar su trabajo: cómo participan en el foro y en esta autoevaluación. Entonces, 23 de marzo, la fecha última para que ustedes armen sus grupos. Desde ahora ya se pueden ir presentando en este foro grupal de toda la clase para que se vayan conociendo. ¿Listo? Entonces ahora vamos al trabajo individual. Ok. Para este trabajo individual, que lo tienen que presentar el 26 de febrero, tienen 20 días. ¿Marzo? Ah, marzo. Uy, tienen un mes. 16 de marzo, tenemos un mes y medio sobrado. ¿Menos? Ya estamos en marzo. Estamos acabando febrero. 15 días, ya, pero es individual. O sea, depende del esfuerzo de cada uno. Ok. Para eso tienen que leer ustedes el capítulo 3, que es un poco que entiendan cuáles son los estados financieros que tiene una empresa, básicamente el ganancias y pérdidas y el balance, y que lean también la parte relacionada a cómo analizar los estados financieros. O sea, en su material tienen toda la información. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que escojan una empresa, busquen los estados financieros de la empresa de los últimos 3 años y analicen sus estados financieros.
Y en función de eso puedan ustedes decir que si esa empresa es buena, si está funcionando de acuerdo al mercado y si vale la pena invertir en ella. ¿Ok? Ahora, es difícil que las empresas publiquen libremente sus estados financieros. Normalmente es una cosa muy cerrada, que a lo más se lo dan a los bancos para que ellos puedan evaluarlo. Y es más, a los bancos les dan un resumen. El estado financiero es mucho más amplio. Entonces, para ayudarlos a buscar estos 3 estados financieros de esos 3 años, la idea es que ustedes entren a la Superintendencia de Valores. Y ahora les voy a explicar. Ahora, y ahí escojan. Vamos a mirar. Acá. Yo les he mandado a ver, un instructivo de cómo entrar, ¿ok? Entran a Google o al que quieran y ponen, eso se los he mandado, ¿ah? Eso creo que está en el Paideia. Está en el Paideia, ¿no? Está en el Paideia. Entran a SMB, Superintendencia de Mercado de Valores, .gov.p, escriben acá y aparece esto. Y van bajando y abajo estas cositas vamos, ahora lo voy a hacer en persona. Escogen información financiera. En información financiera van a tener esta información, en donde van a buscar la empresa que quieren. Acá ponen consolidado, ponen anual, el año y ponen buscar. Ahora lo vamos a hacer con calma. Y les va a salir algo como esto. Y acá están los estados financieros. Y además de los estados financieros, información adicional. ¿Por qué? Porque para que una empresa presente estos estados financieros a la superintendencia tienen que ser auditados. Entonces acá está el resultado de los auditores. Y ahí es donde están explicando cada una de las cuentas que hay. Y les va a salir, esta es la información. Este es de Paramonga. Esto es el balance del año 2016 y 2017. Ponen acá bajar el archivo y les baja el archivo en Excel. O sea, ni siquiera tienen que copiarlo. Le bajan el archivo en Excel. Y a partir de ahí hacen el análisis. ¿Ok? Entonces vamos a acá. Puse superintendencia. Entonces va bajando. Y acá están estas cosas. Y acá hay defensa, sanciones, orientación, notas de prensa, normas. Pero si yo pongo la flechita acá, sale listado de accionistas, información financiera. Hasta que encuentre información financiera. Entonces aprieto información financiera. Ay, por Dios santo. Ya, entonces, acá donde dice, no, nada de retiradas, empresas, ponen acá, y va a salir todas las empresas que tienen, que están en la bolsa de valores. Ahora, ¿por qué yo he escogido las empresas agroindustriales y de minas? Porque son en verdad las más conocidas. O sea, la gente siempre sabe algo de minas y sabe algo del agro, por conocimiento general en realidad, ¿no es cierto? Siempre se escucha. Por ejemplo, las del banco, los bancos tienen otra manera de presentar sus estados financieros. Porque en el banco en realidad sus deudas son nuestras colocaciones, es lo que ellos nos deben. Entonces es otra manera de verlo. Entonces yo siempre recomiendo no tratar con bancos, ni con financieras, ni nada. Entonces vamos a escoger una que sea Cementos Pacasmayo, por decir algo. Entonces, ponen consolidado y anual. Siempre. Ahora, en realidad no pidan 2020 ni 2019 porque recién las empresas presentan sus estados financieros ahora en marzo para pago de impuestos. Entonces, con toda seguridad tienen el de 2018 para abajo. Entonces, yo quiero que me busquen 2016, 2017, 2018, mínimo. Les voy a poner 2018 y pongo buscar. Y va cargando. Y acá al ladito sale mis estados financieros, el dictamen, el archivo estructurado, eso no vale la pena, y la carta informando presentación de la información. Entonces,
lo que me interesa es estados financieros, básicamente. Aprieto, ahí está el estado financiero. Tienen ganancias y pérdidas, estado de resultados, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo efectivos. Entonces, básicamente a mí me interesa estados de situación financiera y estado de resultados. Pero le pongo acá, bajar a Excel, exportar Excel. Abrir, no, guardar, ¿no? Pues yo lo voy a guardar. Y le digo dónde quiero guardarlo. Vamos a demorar un cachito. ¿Ah? ¿Una pregunta? No escucho. Lo guardan en la carpeta que quieran, ¿no? O sea, básicamente, mira, yo otra manera que yo hago, pongo estados financieros así, lo resalto todo. Normalmente eso es lo que hago, ¿ah? Sí, copio esto, me voy a una hoja Excel, voy a abrir acá una hoja Excel cualquiera, o sea, y lo pego. Y tengo estos son sus estados, sus balance. Claro, 17 y 18. Normalmente ellos te dan siempre el año más el año anterior para que tú ayudes a comparar, ¿no? Entonces tienes varias formas de bajarlo. Yo no tengo problemas si tienes que entrar, no, tienes que entrar al otro año, claro, al otro año para buscar. Entonces, una vez que los tienen, empiezan a hacer eso lo van a hacer ya cuando hagan lean su capítulo 3. No, pero ahora les voy a explicar un poquito. Dime. Exacto, a eso iba. No, por eso he puesto consolidado anual. Anual. Por eso les dije pongan consolidado anual, para que les salga el anual. Ustedes escogen la empresa del sector minero o del sector agroindustrial, la que ustedes quieran. Yo siempre recomiendo de alguna de la cual tengan algún conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vamos a ver entonces. Porque siempre es más fácil analizar cuando uno conoce de alguna manera la empresa. Acá, ¿no? Acá. Acá. ¿Por qué? A ver, porque ustedes, lo primero, una vez que escogen la empresa, en el trabajo tienen que presentar a la empresa, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco su historia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo ha ido creciendo? Si se ha fusionado, si se ha dividido, o lo que encuentren. ¿Cuál es el rubro? ¿En qué rubro se desarrolla? ¿En el sector minero, agroindustrial? ¿Qué productos o servicios ofrece? O sea, ¿qué vende? Cobre, plata, oro, zinc, no sé. Con el servicio, si es un agroindustrial, si vende, pues, ¿qué puede ser? Paltas o vende productos ya elaborados de palta. Y un poco la misión, la visión y objetivos estratégicos. Esta información ustedes la sacan de internet. ¿Ok? Ustedes entran normalmente, ponen el nombre de una empresa y en internet todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden buscar sus informes anuales, por ejemplo. Todo eso está en internet. Una vez que presentan a la empresa, deciden de qué se trata, qué es lo que hace, ahí sí hacen el análisis vertical y horizontal. A eso iba. Y ahora vamos a ver. Y después los ratios y los indicadores, ¿no? O sea, también vamos a... Para entenderlo mejor tienen que leer el capítulo 3 antes de empezar. Una vez que encuentren estos ratios e indicadores que les van a medir cómo está trabajando la empresa, van a comparar estos ratios con los ratios del sector. Y yo les estoy preparando la información del sector. O sea, también creo que está cargada, pero de todas maneras voy a pasarla a todos los profesores para que ellos se las envíen. O sea, mi empresa está así, el sector dice que está así.
Porque el ratio no te dice nada si es que no lo ves con respecto al sector. Porque si el sector está mejor, quiere decir que tú estás mal. En cambio, si tú ves un ratio, vamos, rentabilidad 15%, uy, tengo 15%, y el sector tiene 20%, estás fatal. Pero de repente tú tienes rentabilidad 10 y el sector está en 5, estás regio. Entonces, ahora, los ratios del sector yo los he calculado, porque he agarrado unas 15 empresas de cada sector y he sacado un promedio. Lo mismo que van a hacer ustedes en uno, yo he hecho para 15. ¿Ok? Entonces, yo les doy ya la respuesta del sector y ustedes comparan lo suyo contra el sector. Ahora, ¿qué es lo importante para mí? O sea, no es cuestión de que me den, por ejemplo, ¿qué cosa es el análisis vertical? El análisis vertical es, yo tengo un balance en el año 2018. Ustedes tienen una idea, el balance está en bancos, cuentas por cobrar, inventarios, el activo fijo, activos fijos, y por el lado del pasivo tenemos deudas, cuentas por pagar y todo eso, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo está estructurado, cuánto tengo yo con respecto al total de activos en bancos, cuánto tengo en cuentas por cobrar, cuánto tengo en inventarios, cuánto tengo como activos. Una estructura de la empresa, ¿de acuerdo? Yo no quiero que me digan, la empresa, ¿cuál hemos dicho? Pacasmayo tiene 5% en caja. Yo también estoy viendo que tiene 5% en caja. Quiero que me digan por qué tiene 5% en caja. O sea, si está bien, si está mal, si es mucho, si es poco, y eso va a ser en función de que ustedes vean todos los resultados, obviamente. O que me digan tiene cuentas por cobrar de 10%. O sea, el dato no me sirve, o sea, porque yo lo voy a ver igual que ustedes. Yo quiero que me digan por qué. Ahora, tampoco es idea de que ustedes me digan el porqué de todas las cuentas, no tiene sentido. Si todos los años tienen 5% en caja, es posible que tengan una política de tener un 5% en caja. Pero si un año tiene 10% y al año siguiente se bajó a 5 y después volvió a subir a 8, ahí hay algo que no está bien. Entonces, ¿por qué bajó y por qué subió? Ahí sí tienen que investigar un poco más. ¿De acuerdo? Si todos los años tienen un porcentaje similar, quiere decir que es política de la empresa manejar esos porcentajes, ¿no? Ahora, de repente, cuando analicen los informes de los auditores, puedan tener esa información, no sé, depende cómo la empresa haya manejado el tema con los auditores. Lo que quiero que me analicen son esas cuentas que varían mucho en el tiempo, porque esas son las que son raras, ¿ya? Entonces, esta información la tienen ustedes también en su material. No sé si con los mismos números, pero igualito. Que esto es cómo se analizan estados financieros. Entonces, ¿por qué analizo estados financieros? En realidad, porque yo quiero evaluar los desempeños de la empresa, ¿no? Y predecir un poco su futuro, ¿no? Entonces, y tomar decisiones en función de lo que yo veo. Si ustedes quisieran invertir en una empresa, lo primero que van a pedir son estados financieros. El banco, para prestarles, lo primero que piden son estados financieros. Porque como ahí se registran todas las operaciones, entonces uno se puede llevar una idea de cómo está, ¿no? Y ya la gente que trabaja en esto sabe que hay algunas cuentas que son las típicas para esconder lo que no se debe, ¿no? Entonces, por ejemplo, préstamos a propietarios. Eso sabes que le están dando la plata al propietario y lo están poniendo como que el propietario debe. Por lo bajo están sacando casi toda la plata de la empresa, ¿no? Entonces, hay cuentas que ya la gente conoce. O sea, los que se dedican a hacer eso. Entonces, cuando saltan eso, ellos piden más información, los auditores piden más información de esos puntos, pero eso tampoco les voy a pedir a ustedes. Básicamente que analicen las cuentas más grandes, ¿no? Las más conocidas. ¿De dónde saco información? De estados financieros, de las notas a los estados financieros, que son la explicación de por qué se están dando estos datos. Y claro, información complementaria, si yo sé algo de la operación del negocio, si yo conozco las líneas del negocio, cómo está funcionando el mercado, qué productos tienen, cualquier tipo de información. Acá yo les he hecho internet, a menos que ustedes o estén en la empresa o conozcan algo de la empresa. ¿Qué análisis se hacen? Básicamente un análisis horizontal, vertical, ratios o índices financieros, el flujo de caja, que no lo van a hacer ahora, y bueno, análisis gráficos, que tampoco les voy a pedir ahora, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un análisis porcentual vertical? Creo que si me voy al final, acá.
Vamos, eso es bien chiquito, ¿ah? Es un estado financiero que tiene las cuentas mínimas. Entonces se supone que yo saqué estos 3 años de estados financieros. Y tengo caja, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventarios, inversiones fijos, activos fijos, depreciación acumulada. Son las mínimas en realidad. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje del total del activo, este para mí es 100%, esto es 100%. ¿Qué porcentaje del total del activo es caja y bancos? ¿Qué porcentaje es cuentas por cobrar? Otras en cada año. Entonces, bueno, no sé cómo sacamos. A ver si sacamos caja nada más. ¿Quién tiene calculadora? Si 16.978 es el 100%, ¿cuánto es 382? O sea, 382 entre 16.978. Ya. Y 1000, o hagamos en rubros así, bueno, 1012 entre 27, 25.708. Entre 27. Es 1012 del año 18 entre 25.708. O sea, esto sería. Ya, y el otro, este es 2017, 18, y este es el 19. 1.478 entre 34.249. Ok, así a grandes rasgos, eso es 2%, casi 4%. O sea, más o menos maneja un porcentaje bajo, ¿no? Pero a ver si yo saco activo corriente el total. Vamos a poner los grandes. Activo corriente como total. 11.000 entre 16.000. Sí. Entre 16.978. 0.1013 ya. Y 21.129. 0.10. No, al ojo. 0. 11.765 entre 16.978. 0.69. Ya. Y 21.129 entre 25.708. 0.82 y el otro 26.000 entre 34. Más o menos, ¿no? Y el activo no corriente tendría que ser la diferencia porque el total es 1, ¿no es cierto? ¿Estamos? El total es 100%, ¿listo? Así como está, ¿qué me pueden decir de esta empresa? Donde su activo corriente, el activo corriente son todas aquellas operaciones que se hacen dentro del año. Y el activo no corriente es todo aquello que la empresa maneja para que dure durante toda la vida de la empresa. Entonces, ¿qué pueden decirme ahí? En el activo corriente, en el activo no corriente están las inversiones, por ejemplo, ¿no? O los activos fijos. Entonces, poco menos me está diciendo que con un 31% de inversiones que yo tengo, la empresa tiene 69 en operaciones de corto plazo, ¿no? Tiene en caja, o sea, en cuentas por cobrar, cosas que son. Dime. 0.2%. Pero acá está en 3 y acá está en 4. Ha mejorado su caja. Ahora, ¿qué tan bueno es que mejore la liquidez? O sea, ¿qué tan bueno es que la empresa tenga plata en caja?
no es la mejor opción, ¿no? Porque la plata en caja normalmente no tiene ninguna rentabilidad, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tienen que mirar, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando se hace vertical el análisis es así, en donde ustedes van a evaluar la estructura, pues es decir, cómo está estructurado los estados financieros de la empresa. Lo mismo van a hacer con el pasivo, con los pasivos donde el 100% es el total de pasivo más patrimonio, y lo mismo van a hacer con el estado de ganancias y pérdidas. En el estado de ganancias y pérdidas el 100% son las ventas arriba. O sea, todo eso está explicado en el material con modelos, ¿no? Por ejemplo, acá es interesante, pasivo. Vamos a poner pasivo. ¿Pueden darme los datos del pasivo? O sea, 11.000 entre 16.778. Pasivo corriente, 11.000 entre 16.678. 978. Ya, casi 0,70. Ya, en el año 18, 16.875 entre 25.708. Ya, y el otro 22.000 entre 34.249, perdón. 22.683 entre 34.249. 0,66. 2. Ahora pasivo no corriente. 3.475 entre 16.978. 0,20 no. No. 3.475 entre 16.678. 0 punto. No, imposible. Entonces la primera está mal. 0,70. Ahora sí ya les creo. 0,20 y 0,10, ¿no? Ya, entonces 16.875 entre 25.708. No, el del año 18. 16.000. No, pero. Ah, sí, perdón, ya está. 3.088 entre 25.708. 0,120 ya. Y el tercero. Ya, y por de estos 10 llevo 1, 7, 2, 2, 10 llevo 1, 5, 10 llevo 1, 6, 7, 8, 2. ¿Está bien? 7, 3, 1, 8. A ver. 0. Más o menos, ¿no? 10, 10. Ya, todo eso tiene que dar 1. O sea, 100%, ¿no? El total de patrimonio más pasivo es 100%. Pasivos corrientes es aquello que la empresa debe dentro del periodo de un año, ¿no? O sea, los sobregiros que tiene, los préstamos a menos de un año, las cuentas por pagar, otras cuentas por pagar.
El pasivo no corriente son aquellas deudas que tiene que pagar, pero en periodos más largos de un año, ¿no? Cuando, por ejemplo, la empresa se endeuda 5 años, por decir algo. Entonces ahí están las deudas de largo plazo. Y patrimonio básicamente es la plata de los accionistas y el resultado de las operaciones de ganancias y pérdidas. ¿Qué me podrían decir de esta empresa en donde los accionistas han puesto 10%, 22%, 20% y tienen deudas del 90%, del 78%, del 70%, 80%? ¿Es una empresa riesgosa? ¿Es una empresa segura? Riesgosa, ¿no? Porque le deben más a terceros que a sus propios accionistas. Entonces ya por ahí ya pueden estar pensando de qué tipo de empresa están tratando. Puede ser una empresa donde su gerente general le gusta el riesgo, no es adverso al riesgo, le gusta jugársela. Entonces está endeudando a su empresa con terceros, ¿no? Ahora, el hecho de que haya estado bajando estas deudas y haya estado subiendo la participación de los accionistas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, uno acá aparentemente le pidió más plata a los accionistas, ¿no? Así, a simple vista, de 3.000 a 6.000, hay accionistas que han aportado más. Pero también es cierto, al bajar la pérdida quiere decir que su situación está mejorando, porque acá se pone el resultado de las utilidades. Entonces quiere decir que ha estado teniendo ganancias y está bajando la pérdida cada año. Entonces ya puedo pensar de que los gerentes de esta empresa se han puesto la meta de mejorar el nivel de la empresa, ¿no? A pesar de que está muy fuertemente endeudada, de alguna manera están tratando de manejar sus cuentas para bajar ese riesgo que tiene la empresa. Miren con estas 4 o 5 cuentas lo que podemos decir. Claro, así es. Pero, y eso tampoco no es bueno, ¿no? Porque el sobregiro creo que tiene 50, 60% de interés. Entonces, aparentemente, ¿qué cosa puedo entender de ahí? De que en realidad tienen muchos problemas de conseguir financiamiento. Así es, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que podemos empezar a discutir. En vez de que solo me digan, y eso es lo que no vale ni un centavo de punto, ¿eh? Que me digan, el pasado, el pasivo corriente del 17 fue 70%, el 18 0,65, el 19 0,6. Estamos viendo, sí, pues que está bajando y al final crece. Ahí no me dicen nada. Ahí me dicen lo que yo estoy viendo, lo que yo quiero que vayan un poquito más allá y traten de entender por qué es lo que está pasando eso. Ese es lo que yo quiero que ustedes hagan ese esfuerzo. Y en realidad si lo hacen el día anterior a la entrega, no van a hacerlo. Necesitan hacerlo con tiempo porque tienen que investigar un poquito para poder entender eso, ¿de acuerdo? O sea, hacer estos cálculos es fácil, Excel los hace en un ratito. El asunto es interpretarlos. Y parte, o sea, el grueso de la nota está en la interpretación de los resultados, no en el resultado. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto al balance vertical. Con respecto al balance horizontal, así es. ¿Cómo pasó la caja del 2017 al 2018, del 2018 al 2019? ¿Cómo pasó el activo corriente del 2017 al 2018 al 2019? O sea, comparo este año con este año, con la misma lógica, ¿no? Y empiezo a ver en qué, o sea, los ratios fuertes, como de acá, de 31, bueno, no sé, ahora habría que ver cómo se movieron, o sea, comparo el año 17 con 18 y el 18 con el 19. No, pero además esto es la empresa en el tiempo. Claro. Cuando me comparen sus resultados con los del sector, ahí están comparando con el país, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O sea, esos son los dos análisis, horizontal y vertical. Ahora vamos a ver los ratios. Los ratios son aquellos que relacionan cuentas, puede ser relacionarme dos cuentas de balance o una cuenta de balance con una cuenta del estado de resultados. Y tengo diferentes tipos de ratios. Por ejemplo, si yo quiero analizar la liquidez de la empresa, lo que es la caja, yo puedo usar ratios de liquidez.
Si yo quiero utilizar ratios de solvencia, ¿qué tan solvente es la empresa? Tengo los ratios de solvencia. De gestión, ¿cómo están trabajando los diferentes gerentes? El gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente de finanzas, ¿no? O rentabilidad, ¿cuál es el resultado de la empresa? O sea, la utilidad versus lo que he invertido para lograrlo. Entonces, son 4 grandes áreas. Entonces, por ejemplo, bueno, flujo de caja es no. Ah, ¿perdón? ¿Qué tan solvente? ¿Qué tan interés? No, interés no es no, en este caso es no. Liquidez es la plata que tienen en caja, el efectivo. Solvencias, ¿qué tan fuerte es la empresa? O sea, ¿qué tan solvente, qué tan fuerte es la empresa? ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero saber caja. Acá estábamos diciendo que la caja, creo que había subido, ¿no? Había aumentado la caja. Ahora, ¿es verdad? No, pues, a ver, la liquidez vamos a poner. Es que necesito, voy a hacer otra cosa para que, a términos más. Hemos dicho que mi activo corriente es toda aquellos montos que yo tengo para periodos de un año, ¿no es cierto? Y acá básicamente tengo caja, tengo cuentas por cobrar, ¿qué más tengo? Tengo inventarios, ¿no es cierto? O sea, toda la plata la tengo puesta acá. Y mi pasivo corriente es todo aquello que yo debo en el periodo de un año. Que acá tengo, vamos a poner sobregiros, préstamos que tengo que pagar, cuentas por pagar a mis proveedores y otras cuentas, por decir algo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, bien chiquito. Entonces, si a mí el día de hoy me dice, oye, paga todo lo que debes ahorita, yo lo único que voy a poder hacer es ver de dónde saco esa plata ahorita. O sea, entonces, si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, voy a necesitar, no voy a tener la plata suficiente para liquidar mis deudas, ¿no es cierto? Entonces no tengo la liquidez suficiente. Entonces, yo quiero medir qué tal capacidad tengo yo ahorita de pagar todas mis deudas de corto plazo con mis activos de corto plazo. ¿Listo? Entonces, en este caso tengo tres maneras de medirlo. Liquidez general, prueba ácida, prueba defensiva y capital de trabajo. ¿Okay? Entonces, la liquidez general, lo único que yo voy a hacer se llama razón circulante. Digo, activo corriente entre pasivo corriente. O sea, veo qué relación hay entre esto y esto. Dice que si es mayor que 1, quiere decir de que yo tengo más activos que pasivos, ¿no? Así a grosso modo, ¿sí? Si yo divido activo corriente entre pasivo corriente y el resultado es mayor que 1, quiere decir que yo tengo más activos que pasivos. Entonces yo puedo decir, sí, pues, la empresa si el día de hoy le piden que liquide todos sus pasivos corrientes, va a tener la capacidad de hacerlo porque tiene más activos corrientes que pasivos corrientes, ¿no? ¿Eso es bueno, eso es malo? Depende del sector, pero bueno. Pero en realidad, ¿es verdad que tú puedes liquidar ahorita todo esto? No, no es cierto. Hay una serie de cuentas que no son líquidas. Entonces, tienes el segundo red que es, bueno, acá está la explicación, la prueba ácida. Dice, no, pues no es verdad que yo pueda ahorita liquidar todo eso. Entonces yo digo, este activo corriente, le quito inventarios, ¿no? Y gastos pagados por adelantado, porque esto no se puede liquidar muy rápido. Y me quedan estas dos cosas. Que sí puedo hacer un esfuerzo de cobrar mis cuentas por cobrar y mi plata de bancos. Y lo divido también entre todo el pasivo. Entonces yo digo, bueno, sin tener en cuenta inventarios y otras cuentas del activo, ¿podría yo cubrir mi pasivo? Entonces, estás haciendo un poco más exigente con tu caja. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, de repente ya no sale mayor que 1, puede ser menor que 1. Ahora, si eso es bueno o eso es malo, va a depender del sector. Siempre tiene que compararse con el sector. ¿Ok?
Y la prueba defensiva, también quito cuentas por cobrar. Porque las cuentas por cobrar de repente no las puedo cobrar ahorita. Mi caja y bueno, valores negociables que son cosas, activos que ha comprado la empresa como acciones de otras empresas, ¿no? Que sí las puede poner en bolsa y venderlas inmediatamente. Y su plata. Esta es una prueba defensiva. Versus todo esto. O sea, quiere decir, si mañana me piden que yo pague todas mis deudas, yo solo puedo manejar lo que el día de hoy puedo hacerlo líquido. Mi prueba defensiva. Obviamente eso es menor todavía, ¿no? Ahora, el tema es si es bueno o es malo, depende del sector, básicamente. Y capital de trabajo es una cosa, activo corriente menos pasivo corriente, si da un monto, un número es igual, sí, pues me puede dar la plata, pero de repente no lo hago como ratio, sino puedo hacer caja menos esto y va a salir negativo. Entonces, yo con esos 4 ratios ya puedo hablar sobre mi capacidad de liquidez de la empresa. Si es buena, si no es buena, y cómo estamos teniendo en cuenta con el sector. Ahora, como vamos a hacer este ratio para los 3 años, ahí ya pueden analizar si estás mejorando o si ha bajado. De repente en el 2017 era muy alto y han hecho un esfuerzo por tener el mínimo en liquidez porque no es rentable para mejorar otras operaciones. O puede ser al revés, que el gerente es de esos que tienen mucho miedo o el sector está un poco movido y necesita tener más plata líquida para cualquier movimiento rápido que tengan que hacer. Eso depende también de las decisiones del gerente, ¿ok? Bueno, ahí están los porcentajes chiquitos. Índices de gestión, acá tengo mi rotación de cuentas por cobrar. Hay una política de la empresa de que yo el 30% de mis ventas es al crédito, por decir algo. O yo quiero que les doy 30% de crédito a mis clientes. Entonces, si yo aplico este ratio de cuentas por cobrar y sale 80, quiere decir que sí, pues mi teoría es que yo les doy 30 días de plazo para pagar y en verdad se están tomando 80. ¿Qué quiere decir? Que mis cobradores son malísimos o que le estoy vendiendo al cliente equivocado, ¿no? O sea, el cobrador puede esforzarse, pero le vendía al cliente que no correspondía. ¿De quién es la culpa? ¿Ah? ¿De quién? ¿De qué gerente? No, el gerente de la empresa es el de arriba. Ya, distingamos. Acuérdense que en las empresas hay 3 áreas, ¿no? Tenemos un área de finanzas y administración, vamos a juntarlo todo. Tenemos un área de operaciones y tenemos un área de marketing y ventas, ¿no? Entonces, si yo estoy vendiendo y la política del gerente financiero es dar solo 30 días de plazo y sale en mis análisis que estoy dando 80 días, ¿de quién es la culpa? De ventas. Operaciones no, el de ventas, porque es el que escoge al cliente. De repente está vendiéndole al que puede porque le han puesto una cuota, por decir algo, ¿no? Esa es una opción. O la otra es de finanzas, porque él tiene a los cobradores, ¿no? Él tiene el área de cobranza, que de repente no se están esforzando. Entonces hay 2 áreas que no están funcionando bien. Con eso me está permitiendo analizar qué áreas no funcionan bien, ¿no? Lo mismo cuentas por pagar, que son a quien yo le debo. Entonces, mis proveedores me dan 30 días, pero acá sale que yo pago los 60, ¿está bien? Aquí felicito. Ahí felicito yo al comprador porque le está dando la vuelta a los proveedores, ¿no es cierto? Pero también tiene su lado negativo. Si es muy alto, la empresa pierde credibilidad y ya nadie le va a querer vender, entonces pierde proveedores y cada vez le van a hacer más proveedores más caros. Porque como saben que se demoran en pagar, le suben el precio, ¿no? Eso pasa en el Estado. Eso es cierto. Pero el Estado se demora, pero siempre paga. Sí. Lo que pasa es que tú tienes que vender para que te aguante el tiempo. Exacto. O sea, cada uno calcula y ese es el problema. O sea, a nosotros nos sale más caro porque el proveedor sabe que el Estado le va a vender, le va a pagar más, entonces él cobra más y entonces es todo
Pero eso te permite, ¿no? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Con tarjeta? Claro. Claro, porque así es. Porque el Estado se demora pues 3 meses, 4 meses. A veces se demora, depende de los momentos también del Estado, ¿no? Antes demoraba años, antes, ahora ya no tanto, porque como ya lo meten al CIAF, tiene que cubrirlo dentro del año. Entonces, más de un año no se va a demorar, porque como ya está registrado, tiene que pero si ya está registrado, tiene que liquidarlo, o sea, hasta los 30 días, el último día pero paga. después le pagan y después una tiene que esperar esa transferencia de una cuenta y tiene que esperar. Está bien, pero ahora es más rápido. Pero igual, pero pagan. Peor es, a veces el sector privado se demora lo que quiere. Claro, y si es mi único proveedor, se fundió, porque sabe que si yo soy su único cliente, o me vende a mí o no le vende a nadie. Entonces, Ahí hay un tema que trabaja en sí. seguridad privada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen algunos proveedores que quieren obtener ya el dinero no al 100% de lo que van al banco? Claro, y descuenta, claro, usan factory. Eso es cierto, ¿no? Pero ahí, claro, ahí analizas tú al proveedor, aquí estamos analizando a la empresa, es cierto. Claro, eso es. Pero para el factoring ellos tienen que verificar que sus clientes son buenos, porque si el cliente no es bueno, el banco tampoco te suelta tan fácil. Sí, eso es cierto, ¿no? Entonces, ahora, si a mí me sale que mis cuentas por cobrar están en 80 días y mis cuentas por pagar están en 60 días, ¿qué está pasando? ¿A quién le pego ahí? ¿No? O sea, yo estoy pagando antes de cobrar, entonces ya estoy mirando que hay algo que está mal también ahí. Entonces esas cosas se tienen que ir fijando, o sea, no presentarme solo los datos, sino ir cruzando información. Que eso es la parte rica de acá, ¿no? Y uno, sin querer queriendo, en verdad entiende a una empresa. Esa es un poco la idea. O sea, analizar la información, ¿no? Bueno, capital de trabajo se supone que es el dinero que la empresa necesita desde que compra la materia prima para producir, se demora en producir, tiene su producto, lo vende y cobra. O sea, desde que compra la materia prima hasta que cobra es el dinero que necesita es el capital de trabajo. O sea, imagínense, si yo fuese una empresa que tengo que pagar 1 millón de soles para comprar la materia prima, más todo lo que gasto, voy a cobrar en 6 meses ese millón, yo necesito tener 1 millón para cubrir todo ese periodo, ¿no? Entonces, también le sirve, creo que también es el material. De repente, ¿cómo puedo yo mejorar eso? De repente yo hago y pongo mis cuentas por cobrar más cortitas, entonces yo voy bajando mi tiempo. O mis cuentas por cobrar más largas, entonces voy sacando un ciclo mucho más fino y más a favor de la empresa, ¿no? Entonces, con ese ratio pueden manejar eso. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Y rotación del activo está relacionado con las ventas, o sea, qué relación hay entre el activo y las ventas en el tiempo, ¿no? Entonces, con esos ratios de gestión, ustedes están evaluando la gestión de todos sus gerentes, del gerente de operaciones, del de marketing, del de finanzas, del área de cobranzas, del área de personal. Si tuviesen información más fina, podrían hacer, por ejemplo, el personal. ¿Qué porcentaje de tardanzas hay en el personal? Tanto. Sacan el ratio, si tienen la información. O más fino todavía, ¿qué porcentaje de tardanzas está en el personal del área de cobranzas? Pero eso es información interna, ya mucho más fina. Entonces, con ratios ustedes pueden ver cómo se maneja la empresa realmente, ¿no? Entonces, acá está explicado cómo se saca lo de cuentas por cobrar, la explicación de la rotación, ¿no? Rotación de capital de trabajo, el activo fijo, otros índices de gestión, montones. Entonces, al final lo que tienen que hacer es un cuadrito de ese tipo para todos los años, ¿no? Con eso ya más o menos todos. De solvencia, es para analizar lo que vimos ahora, qué tan endeudado está en una empresa versus la plata que ponen los terceros, ¿no? Tengo endeudamiento total, patrimonial, gastos financieros. Entonces, pasivo total versus activo. ¿Cuánto me he endeudado con terceros, no con mis accionistas, con terceros, para poder tener la plata necesaria para ponerla en activos fijos, en caja, en ganancias y pérdidas y todo eso? ¿O qué relación hay entre mi patrimonio y el activo? O sea, ¿qué grado de propiedad? O sea, ¿no? Entonces, endeudamiento para...
Estamos hablando de patrimonio total. Tengo un patrimonio de máquina, eso se deprecia, pero si tengo un patrimonio No. Acá estamos hablando del patrimonio de balance. El patrimonio, ahora vamos a ver. Sí. ¿Qué capacidad tengo yo para pagar mis gastos financieros? Porque también es cierto, ¿no? Y rentabilidad, o sea, eso está relacionado con mis utilidades versus la plata que pusieron mis accionistas versus el activo que tengo versus las ventas, ¿no? Utilidad neta sobre patrimonio, o sea, si yo tengo utilidad de 1000 y puse 10.000, entonces, ¿cuál es mi rentabilidad? ¿Es 10%? ¿1%? 100, 0.01%, ¿no? Si puse 1000 y mi patrimonio es 10.000, 1 entre 10, 10%, ¿no? Quiere decir que mi patrimonio está ganando 10%. O por acción, si es que tienen la facilidad de encontrar cuántas acciones tiene la empresa que ustedes han escogido, ¿eh? La utilidad neta entre el número de acciones. Rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, la rentabilidad sobre el activo. Pues se supone que el activo que yo tengo me sirve para producir y eso va a generar esta rentabilidad. Entonces, ¿qué tan efectiva fue ese activo? Esto lo van a hacer con más calma de lo que yo estoy haciendo. Pero para lo que estabas hablándome acá, cuando hablo de patrimonio, en el estado estoy hablando de este de acá, que incluye el capital social que pusieron y todos los demás rubros. Ahora, en los estados financieros que ustedes jalen, van a tener mucho más cuentas que estas, obviamente, ¿eh? Entonces, fíjense en los subtotales y en las cuentas más fuertes, más importantes, porque van a haber un montón de cuentas porque son estados financieros mucho más desagregados. No es necesario que hagan tanto el análisis. Entonces, por ejemplo, ¿ah? Escoger lo más relevante, esa es la respuesta. Creo que acá tengo, miren, esto es, vamos a ver cualquiera. Ay, ¿por qué ese no hay? Acá. Es más o menos lo que le va a salir. Este es San Jacinto. Tengo activos corrientes y acá tengo equivalentes efectivos, otros activos, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas, otras cuentas, anticipos, inventarios, activos biológicos, claro. Este es San Jacinto, o sea, en biológicos puede ser pues las vacas, los toros, las gallinas, los patos, los árboles, ¿no? Impuestos, no se fijen en tanto detalle, agarren los grupos fuertes, o sea, cuando vean que sea un dato importante, efectivo sí, y otras cuentas por cobrar comerciales, porque las otras cuentas por cobrar son otras cuentas por cobrar pueden ser hasta, ¿cómo se llama? Cuando tienen caja chica, que le dan a la persona una cantidad de caja para que rinda cuentas, podría estar dentro de otras cuentas, o sea, son cuentas rotativas. Agarren cuentas comerciales para analizar, agarren, si es importante, inventarios siempre es importante, activos biológicos dependiendo de la empresa, obviamente, ¿no? Pero activos por impuestos a las ganancias, y acá tienen otros activos financieros, por ejemplo, en cuentas por cobrar comerciales, muchos las separan de corto plazo y no de corto plazo. Entonces, ustedes para el análisis sumen las dos, ¿no? Porque son todas las cuentas por cobrar. ¿Ok? Y tengo pasivos, o sea, muchas más cuentas, ¿no? Está mucho más desagregado. Y acá patrimonio, por ejemplo, capital emitido, accionistas, primas de emisión, bueno, acá tiene 0, ¿no? Acciones de inversión, acciones propias, otras reservas, resultados acumulados, otras reservas de patrimonio. Ustedes agarren patrimonio como cuenta, ¿ok? Y en estado de resultados también tengo mis ventas, menos mi costo de venta, y después ya vienen gastos de venta, de venta, gastos administrativos, otros ingresos operativos, otros gastos operativos, otras ganancias, ¿no? Bueno, acá como este formato es para todas las empresas de la superintendencia, todas tienen que tener un sitio. Entonces estas de acá de repente tienen 00 porque para ellas no aplica, pero para otras empresas sí aplicará. Pero el formato es único para todas las empresas del Perú, entonces tiene que ser súper amplio.
Pero como ya lo tienen en Excel, lo que sí tendrían que tener cuidado, por ejemplo, todo está en números, hacer las sumas, ¿no? O sea, yo sé que ganancias y pérdidas es esto menos todo esto, entonces yo hago la suma acá para tenerlo como fórmula, si quieren. Y después de que ven todo, no todos los estados financieros les van a servir. Por ejemplo, cambio de patrimonio no nos sirve. Entonces todo esto lo pueden borrar. Pero el estado de flujo de efectivos tampoco, en este caso no nos va a servir. Solo el estado de resultados sí. Estado de ganancias y pérdidas y estado y balance general. Son las que van a manejar. Todas las demás las pueden borrar, pero primero las tienen que bajar completitas, ¿no? Y después de eso, ustedes al final, acá, una vez que bajan todos los estados financieros que les sirven, agarran el manual que yo les he dado, por ejemplo. ¿No? Ya, ¿qué dice? Liquidez general. La razón circulante de liquidez general es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces vienen a Excel y ponen liquidez general. Jalan donde está el activo corriente, el total del activo corriente, ¿no? Jalan el total donde está total activos corrientes, jalan el pasivo corriente y acá simplemente dividen estas dos celdas. Y si todo lo he puesto bonito, simplemente copian las fórmulas para acá, ¿no es cierto? Así de fácil. Llegan a prueba ácida, entonces leen qué cosa fue prueba ácida. Al activo corriente le quito existencias y gastos pagados por adelantado. Entonces yo al activo corriente le quito todo lo que me sobraba y el pasivo corriente es el mismo. O en la prueba defensiva es el activo corriente, solo caja con valores negociables. Entonces busco caja, valores negociables y el pasivo es el mismo. Igual acá divido uno con otro, ¿no? Entonces van siguiendo cada uno de los ratios y van jalando la información. Lo mismo lo demás. Las ventas menos las cuentas, entre las cuentas por cobrar, ¿no? Y ya tienen sus ratios. Es más, pueden ver cómo han variado entre el 18 y el 17 y el 17 y el 16. También pueden hacer solo del total, ¿no? Cómo han cambiado estos datos para ver cómo ha mejorado o cómo ha empeorado. Y cuando tengan toda esta parte, agarran y empiezan a interpretar la información, ¿no? O sea, complicado no es, trabajoso un poquito. Si lo hacen con tiempo, acá están. Trabajoso en realidad para ordenar los datos, porque después, si sacan bien sus fórmulas, al final es más fácil sacar los porcentajes y trabajarlos, pues, ¿no? Y lo que el más trabajo les va a tomar realmente es analizar. Así es. Por eso, esta parte háganle rápido, escojan, como es individual, escojan su empresa, saquen la información, pónganla en Excel, saquen sus fórmulas y paren ahí. Y entonces ahora empiezan a pensar y a buscar información de la empresa y a ver más o menos qué información tienen de la información que a ustedes les gustaría interpretar. Y en función de eso interpretan. Y yo les voy a dar, creo que está cargado, el resultado de los sectores y van comparando, ponen lo suyo al lado con lo mío y empiezan a ver qué tan diferente o qué tan igual está el sector, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dato? Entonces, 4 puntos, no es solo hacer las fórmulas, análisis horizontal y vertical, sino analizar, interpretar los resultados obtenidos. Esto es lo que vale 4 puntos, ¿eh? La interpretación. Y pasa por no decir, fue 10%, fue el 12%. No, eso no vale cero, no tiene nada. Y en ratios e indicadores también interpretar los resultados obtenidos, ¿no? Y para eso pueden buscar información de los auditores, de repente, o la información que ustedes quieran, ¿no? Y otros 4 puntos, comparar sus respuestas con el sector, ¿no? Y explicar por qué puede haber estado mejor o peor, y acá sí de repente pueden saber si en ese periodo esa empresa tuvo un problema o cambiaron de gerente, para eso tienen información de la red, ¿no? Y 4 puntos, conclusiones y recomendaciones. No es mucho.
¿Estamos? Preguntas. ¿No? ¿Quedó clarito? Bonito. Entonces, vayan entrando, está el manual de cómo llegar a la superintendencia, está colgado. Síganle los pasos, escojan la empresa. Recomendación de alguna que ustedes conozcan o de alguna que ustedes conozcan el sector, ¿no? Que sepan algo. Por ejemplo, tú minas. Ella está en el sector minas, ¿no? Entonces, porque eso ayuda un poco a la interpretación, porque se van a enterar qué pasó, como tú dices, el zinc no bajó, no bajó de precio y por qué estos están con pérdida, porque ya sabe que el zinc no bajó de precio. Un lego en la materia tendría que averiguar qué pasó con el precio del zinc y todo eso, para más o menos relacionarlo, o sea, le da más chamba, ¿no es cierto? Pero tienen que averiguarlo. Yo creo que eso para el trabajo individual. Para el trabajo global, lo primero, traten de presentarse con sus compañeros en el foro individual, grupal de toda la clase para que hagan sus grupos. Y hasta el 23 creo que he puesto, ¿no? No, los grupos. Y el 25 yo armo los grupos que faltan. Grupos de 3, no me pidan por favor si pueden ser de 4, no pueden ser de 4. Grupos de 3. Matrimonio religioso, no hay divorcios. Empiezan 3, terminan 3. No hay de que no me puedo conectar, mentira, sí se pueden conectar. Ahora todo el mundo se puede conectar. Por WhatsApp, por correo, siempre. Y traten de hacerlo a través del foro. Que no hay luz, no, 24 horas al día es imposible que no tenga luz. Siempre se van a poder conectar. No que yo quiero hacer el trabajo solo, no van a poder hacerlo solo. Tienen que hacerlo en grupo. Porque es pesado hacerlo solo. ¿Ok? Y si lo hacen solo, pierden sus 4 puntos de, ya los corrijo sobre 16. Sus 4 puntos de foro ya, bueno, pues lo han hecho solos, no tienen 4 puntos. Okay, ustedes deciden. ¿Ok? ¿Alguna? Para que todos trabajen, pues. La idea es que todos trabajen. Si no, siempre hay uno que dice, ya yo conozco la empresa y se fundió, porque todo el mundo hace lo que él dice. Y él es el que busca información, que le analiza, que le escribe. No es justo, pues. Trabajo de grupo. Es un tema de responsabilidad más que nada realmente, ¿no? De respeto. Y de respeto, porque y puede pasar. Mi hermana siguió este curso hace años. Y ella vive en España, entonces lo siguió realmente a larga distancia. Y uno de sus compañeros era un médico que trabajaba en Cusco. Entonces a veces me dice, no sé, porque al médico lo han mandado, me dice, de fuera de la zona y no tiene cómo comunicarse. Para mala suerte el médico, que era hermano de una chica que trabajaba conmigo. Me dice, ay, me dice, Rosy, a mi hermano está en Lima porque estamos festejando el santo de mi mamá. Claro, ¿cómo se va a enterar ella? Tu compañerito está en Lima, le dije, festejando el santo de su mamá. Pero claro, ustedes eso no van a saber cuando tienen compañeros a larga distancia. Pero es un tema de respeto realmente, ¿no? Es un tema de respeto a sus compañeros. Así es. Entonces, preguntas. Nada. Cualquier cosa yo voy a tratar, porque yo les dije la vez pasada, les di mi celular para que me mandaran WhatsApp y yo les contestaba. Ustedes me decían, soy fulana de tal, tengo tal duda, perfecto. Pero voy a tratar de hacer un grupo para cada clase. Necesitaría sus celulares para WhatsApp, pues, ¿no? Para armar el grupo. Entonces, si les interesa estar en el grupo, me mandan su celular y yo con eso voy armando los grupos. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan va a ser la duda del grupo y les contesto al grupo, más fácil. Dime. No entiendo. Las existencias es los almacenes. Existencias, o sea, inventarios. ¿Por qué es importante? Porque una vez hay empresas que tienen inventario. Hola, profe. Tienen un alto nivel de inventarios, pero el 80% de sus inventarios no los pueden vender porque, por ejemplo, si es ropa está fuera de temporada, o si es comida ya venció, entonces más que es para botar. Entonces puede que tengan 10.000 soles en inventarios y en verdad no tienen 10.000 soles, tienen 2.000 porque todo lo demás no sirve. Entonces hay que ser mucho más finos para manejar esos inventarios, ¿no? Entonces mejor se sacan de la cuenta para saber realmente lo que se puede liquidar en efectivo. Sí. Claro. Existencias, inventarios, sí. ¿Y los valores negociables? Valores negociables cuando la empresa, por ejemplo, compra un bono de una empresa o una acción
Entonces, cuando necesita plata, lo vende. Es un valor negociable, ¿no? Pero esos, como se venden, normalmente se cotizan en bolsa y se transan a través de bolsa. Es rápido hacerlos, los pones en venta en la bolsa y automáticamente alguien te los compra. Como tener plata en el bolsillo, ¿no? Por eso se consideran, junto con caja, lo que puedes convertir en líquido rapidito. Sí. ¿Bien, todos? Ok, entonces terminamos. De nada, ya hablamos. ¡Wow! Gracias.